Hernán Cortés. Nació en Medellín, Extremadura, Corona de Castilla, el 11 de noviembre de 1485, aunque no se tiene certeza de la fecha de nacimiento. Proveniente de una familia hidalga de orígenes modestos. Hijo único de Martín Cortés de Monroy y de Catalina Pizarro Altamirano. Cortés nació en pleno reinado de los reyes católicos, la reina Isabel I de Castilla y al rey Fernando II de Aragón, tiempos de descubrimientos y reconquistas. Fue la época en que el naciente capitalismo europeo demandaba materias primas y mercados cada vez más amplios. En una primera fase, los países mediterráneos alcanzaron mayor desarrollo por su ventajosa ubicación, pero cuando los turcos tomaron Constantinopla y clausuraron las rutas comerciales, España y Portugal, ubicados en la costa atlántica, estuvieron mejor situados para buscar nuevas vías hacia los países productores de especias y sedas. Sus navegantes exploraron las costas de África, India, el sureste asiático, las Islas Canarias y las Azores, así como otros litorales del Atlántico. Finalmente, los españoles realizaron el descubrimiento de América y la colonización de Santo Domingo. Después de más de 10 años de su llegada, continuaron la exploración de Cuba y de las costas americanas continentales con propósitos de conquista. Las noticias de este nuevo mundo estimularon la imaginación del joven Hernán Cortés. El único relato que se tiene de la infancia de Hernán Cortés fue escrito por Francisco López de Gómara, eclesiástico humanista y escritor español, conocido por su obra Historia General de las Indias, quien lo describe como un niño enfermizo que en alguna ocasión estuvo al borde de la muerte. En 1499, a los 14 años, su padre lo envió a estudiar a Salamanca, donde estudió gramática en casa de Francisco Núñez de Varela, el cual se encontraba casado con Inés de Paz, hermana de su padre. Según Juan Suárez de Peralta, historiador y escritor de la época, estuvo un año en Valladolid trabajando con un notario, en donde aprendió el oficio de escribano. Estos estudios preparatorios y los conocimientos prácticos de la ley que adquirió en Valladolid dieron pie a la creencia de que Cortés cursó leyes en la Universidad de Salamanca. Aunque no existen registros de este hecho, la Universidad de Salamanca lo reconoce con una placa y un busto, como uno de sus más ilustres hijos. En 1501, a punto de embarcarse a la Española, Santo Domingo, con su pariente Nicolás de Obando, un accidente sufrido en Sevilla, se cuenta que fue una caída en un lance amoroso, se lo impidió. Poco después se unió a las fuerzas del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, para participar en la campaña de Italia, pero esta vez, una enfermedad lo obligó a permanecer en la península. Por fin viajó en 1504 a la Española, en la flota mercante de Alonso Escudero, para trabajar de escribano en el ayuntamiento de la villa de Azúa. Obando, gobernador de la isla, también le otorgó una pequeña encomienda. La isla de la Española, actualmente está ocupada por las naciones de Haití y la República Dominicana, fue el primer lugar del Nuevo Mundo donde los españoles formaron una colonia. Esta isla sirvió de base logística para la conquista de la mayor parte del hemisferio occidental. Después de 7 años en la Española, en 1511 Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de la isla, lo invitó como su secretario durante la expedición que organizó para conquistar Cuba. Consumada la conquista, Cortés fue premiado con un repartimiento, extensión de tierra con pueblos y habitantes, fue alcalde de Santiago de Baracoa y explotó una pequeña mina de oro. Las noticias de nuevas tierras al poniente de Cuba, descubiertas por Hernández de Córdoba y exploradas por Grijalva que aún entonces no regresaba, revivieron sus ambiciones de poder y riqueza, pero había que conquistar esas tierras para controlar y explotar con técnicas europeas ese oro. Con Diego Velázquez, gobernador de Cuba, Cortés mantuvo relaciones de amistad, e inclusive se casó en 1512 con Catalina Juárez Marcaida, hermana de quien había sido la amante de Velázquez. Aunque éste siempre vio con cierta sospecha a Cortés, consciente de sus virtudes, le nombró jefe de la expedición que organizó para explorar la costa de Yucatán, no obstante que otros españoles más experimentados disputaban ese nombramiento. Cortés vendió propiedades para financiar la aventura y comenzó a contratar hombres, barcos, armas y abastecimientos, a pesar de que las intrigas en su contra hacían peligrar su expedición. En prevención de que estas intrigas triunfaran, partió del puerto de Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518 para aprovisionarse en la isla de Trinidad y otros lugares. Velázquez revocó el nombramiento y ordenó la prisión de Cortés, quien ignoró la revocación, evadió la cárcel,
y apresuradamente partió el 10 de febrero de 1519 del Cabo de San Antón con 11 navíos, 530 hombres, 11 piezas de artillería, 16 caballos y numerosos mastines con armadura entrenados para matar indígenas. Le acompañaban, entre otros, Pedro de Alvarado, Diego de Ordaz, Alonso Hernández de Portocarrero, Alonso de Ávila, Francisco de Montejo, Francisco de Morlá, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, pariente del gobernador, Cristóbal de Olid, el fraile Bartolomé de Olmedo y el astrólogo Blas Botello. El piloto principal era Antón de Alaminos. Cuando llegó a Cozumel se enteró de que en la península vivían 2 náufragos españoles, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, únicos sobrevivientes de una expedición al Darién, a quienes envió una carta para que se le unieran. Solo acudió Jerónimo de Aguilar, que había convivido 8 años con los mayas y hablaba ya su idioma. Continuó la expedición por la costa de Yucatán hasta el río Tabasco, al que llamaron Grijalba. Y los días 12 y 13 de marzo de 1519, en la llanura de Centla, tuvo lugar la primera batalla con los indígenas tabasqueños. El 25 de marzo de 1519 se da la fundación de Santa María de la Victoria, el primer asentamiento español en territorio continental de América. Recibe regalos y 20 esclavas, entre ellas Malinali, la Malinche, quien sería muy importante para la conquista ya que hablaba maya y náhuatl, de modo que a través de Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, podían traducir el náhuatl al castellano. Más tarde la Malinche aprendería el castellano y fungiría como intérprete directa de Cortés, además de ser su amante. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz el 22 de abril de 1519 y comenzó a interactuar con enviados de Moctezuma, quienes le entregaban regalos y realizaban dibujos de los conquistadores para mostrárselos al emperador azteca. Atraído por el oro, la existencia de un gran imperio con vasallos inconformes y la leyenda de Quetzalcóatl, decidió marchar a Tenochtitlán para intentar su conquista. Entre el 15 y el 25 de mayo de 1519, fundó la Villa Rica de la Veracruz y estableció un ayuntamiento, lo que le permitió desvincularse legalmente del gobernador Diego Velázquez. Acto seguido, renunció a los poderes otorgados por Velázquez y aceptó el título de capitán general y justicia mayor, quedando solo bajo la autoridad del rey de España, Carlos I. Luego, envió una carta al monarca informando sobre su expedición, los tributos y los regalos obtenidos. En ese momento, la Triple Alianza, Tlacopan, Texcoco, Tenochtitlán, dominaba un extenso territorio, pero muchos pueblos sometidos mantenían cierto grado de autonomía y resistían el control mexica. Algunos, como los totonacos y tarascos, nunca fueron completamente conquistados, mientras que los tlaxcaltecas lograron conservar su independencia. El descontento generalizado permitió que Cortés se ganara aliados entre los pueblos que veían en él una oportunidad para liberarse del dominio mexica. Hernán Cortés, consciente de la inconformidad de muchos pueblos sometidos por los mexicas, utilizó este descontento en su favor. En sus cartas de relación, escribió sobre cómo estos pueblos le pedían ayuda contra el dominio azteca y sus sacrificios humanos. Así, la conquista de Tenochtitlán se convirtió en una guerra entre los propios indígenas, con el pequeño ejército español como fuerza dirigente. A pesar de las súplicas de los emisarios de Moctezuma para que se retirara, Cortés continuó su avance. En Zempoala, pactó su primera gran alianza con un vasallo dispuesto a rebelarse contra los mexicas. Luego, se dirigió a Tlaxcala, donde enfrentó una feroz resistencia el 2 y 5 de septiembre de 1519, liderada por Xicoténcatl el Joven. Sin embargo, tras varios combates, el 23 de septiembre los tlaxcaltecas aceptaron aliarse con él. El 12 de octubre, Cortés llegó a Cholula, donde, al enterarse de una supuesta emboscada, organizó una masacre el 16 o 18 del mismo mes, en la que murieron alrededor de 3,000 personas. La matanza fue perpetrada en gran parte por los tlaxcaltecas y totonacas, aliados de los españoles. A pesar de nuevas súplicas de Moctezuma para que no avanzara, Cortés partió el 1 de noviembre con su ejército y 1,000 guerreros tlaxcaltecas. Pasó entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, sumando nuevas alianzas en Amaquemecan, Tlalmanalco y Chalco. Finalmente, el 6 de noviembre, Cacama, enviado de Moctezuma, le informó que el emperador aceptaba recibirlo en Tenochtitlán, aunque le aconsejaba no ir. El 8 o 9 de noviembre de 1519, Cortés y su ejército, acompañado de 7,000 aliados indígenas, entraron a la capital mexica por la calzada de Iztapalapa. En el templo de la diosa Tosi, Cortés y Moctezuma tuvieron su primer encuentro. Posteriormente, los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl,
marcando así el inicio de su estadía en la ciudad. El encuentro se produjo entre Moctezuma y Hernán Cortés en la entrada de Tenochtitlán, con Doña Marina y Jerónimo de Aguilar como intérpretes. Moctezuma, creyendo que los españoles eran enviados del dios Quetzalcóatl, los recibió con esplendidez y les entregó valiosos obsequios, incluyendo el famoso penacho de Moctezuma, que terminó en Austria. Mientras los españoles permanecían en la ciudad, Moctezuma los alojó en el palacio de su padre, Axayácatl, desde donde exploraron la grandeza de la capital mexica, sus templos y el mercado de Tlatelolco. Con permiso de Moctezuma, los españoles decidieron construir una capilla en su alojamiento. Un soldado descubrió una puerta tapiada en el palacio, que conducía al tesoro acumulado por Axayácatl. Cortés ordenó volver a sellarla, pero la noticia de la batalla de Nautla, donde los mexicas mataron a Juan de Escalante y otros españoles, hizo que los conquistadores temieran por su seguridad. Para evitar un ataque, los españoles tomaron a Moctezuma como rehén, aunque él afirmaba estar allí por voluntad propia. Cortés exigió la ejecución de los caciques responsables del ataque a Veracruz, quienes fueron quemados vivos. Finalmente, logró que Moctezuma se declarara vasallo de Carlos V, lo que provocó la indignación de la nobleza y los sacerdotes mexicas, quienes comenzaron a conspirar para liberar a su gobernante y expulsar a los españoles. Durante la conquista de México, llegaron 18 navíos al puerto de Veracruz con tropas enviadas por Diego de Velázquez para capturar a Hernán Cortés. Estas tropas, dirigidas por Pánfilo de Narváez, también informaron a Moctezuma de que Cortés era un rebelde. Ante esto, Cortés dejó una guarnición en Tenochtitlán bajo el mando de Pedro de Alvarado y salió al encuentro de Narváez, a quien derrotó rápidamente. Convenció a la mayoría de los soldados enemigos de unírsele, fortaleciendo así su ejército. Mientras tanto, en Tenochtitlán, Alvarado, temiendo una conspiración, atacó a los mexicas durante la celebración de la fiesta de Tozcatl, provocando la matanza de nobles y guerreros. Esto generó una revuelta que debilitó el liderazgo de Moctezuma y obligó a los españoles a refugiarse en el palacio. El 24 de junio de 1520, Cortés regresó a la ciudad, pero encontró a los mexicas en plena rebelión, liderados por Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Intentó que Moctezuma calmara a su pueblo, pero el tlatoani murió en circunstancias inciertas. Asediados y sin recursos, los españoles intentaron huir la noche del 30 de junio al 1 de julio en lo que se conoce como la Noche Triste. Descubiertos en su escape, fueron atacados por los mexicas, sufriendo grandes bajas y perdiendo oro, caballos y artillería. A pesar de la derrota, el 7 de julio en la batalla de Otumba, los españoles lograron reorganizarse y vencer a los mexicas, asegurando su retirada y posterior regreso para la conquista final. Después de su derrota en la Noche Triste, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se refugiaron en Tlaxcala, donde se reorganizaron antes de lanzar un nuevo ataque contra Tenochtitlán. A pesar de la debilidad de los españoles en ese momento, los tlaxcaltecas decidieron apoyarlos en lugar de eliminarlos, lo que les aseguró privilegios tras la conquista. La indignación de los mexicas por la matanza perpetrada por Alvarado y su resistencia llevaron a Cortés a construir 13 bergantines en Tlaxcala, trasladarlos desmontados a Texcoco y usarlos para sitiar Tenochtitlán también por el agua. Tras 75 días de asedio, el día 13 de agosto de 1521, los mexicas fueron derrotados. Como resultado, el mestizaje se dio más con los pueblos indígenas aliados de los españoles, como los tlaxcaltecas, quienes obtuvieron privilegios y estatus ante la corona. En 1524, Cortés envió a Cristóbal de Olid con una expedición marítima a las Ibueras, Honduras, mientras Pedro de Alvarado avanzaba por tierra en la conquista de Centroamérica. Sin embargo, Olid se rebeló, lo que llevó a Cortés a viajar personalmente a la región, llevándose a Cuauhtémoc y otros nobles mexicas para evitar una posible sublevación. Durante el trayecto, estableció alianzas con gobernantes locales como Apospalón en Acalán. En el sureste de Cicalango, Cortés ejecutó a Cuauhtémoc y otros líderes indígenas acusados de conspiración. En su paso por Tayasal, intentó convencer a los mayas itzáes de convertirse al cristianismo, pero no tomó acciones militares. Tras un difícil recorrido, llegó a Nito, Guatemala, y luego a Naco, donde se enteró de la ejecución de Olid. Enfrentó resistencia de pueblos locales como Papaica y Chiapaxina, capturando y ejecutando a sus líderes. Finalmente, fundó la villa de Trujillo en 1525. Mientras planificaba una expedición a Nicaragua, recibió noticias urgentes de Ciudad de México y decidió regresar por mar a San Juan de Ulúa en 1526, enviando tropas a Guatemala para apoyar a Pedro de Alvarado.
Después de la conquista del Imperio Azteca, 1519 a 1521, durante su estancia en España en 1529, Cortés consiguió de Carlos V el título de Marqués del Valle de Oaxaca y el gobierno sobre los futuros descubrimientos en el Mar del Sur. Hernán Cortés tenía interés en expandir los dominios de la corona española en el Pacífico. Su exploración en la región de Baja California ocurrió en la década de 1530. Tras consolidar su poder en México, Cortés organizó varias expediciones marítimas para explorar el Océano Pacífico. En 1532 y 1533, financió los viajes de Diego Hurtado de Mendoza y de Diego Becerra y Hernando de Grijalva. Hurtado de Mendoza exploró la costa occidental de México, pero su expedición terminó en desastre. Becerra y Grijalva navegaron hacia el noroeste, pero Becerra fue asesinado por su tripulación, y el barco terminó en la actual Baja California, donde los indígenas atacaron a los españoles. Frustrado por los fracasos, Cortés decidió liderar él mismo una expedición en 1535 y 1536. Partió desde Acapulco y llegó a la Bahía de La Paz, en la actual Baja California Sur. Bautizó el lugar como Santa Cruz y trató de establecer una colonia. Sin embargo, las condiciones eran extremadamente difíciles: escasez de agua, alimentos y hostilidad de los indígenas. Debido a estos problemas, Cortés abandonó la colonia en 1536 y regresó a la Nueva España. Aunque su intento de colonización fracasó, Cortés fue el primero en reclamar oficialmente la península para España. En 1539, Francisco de Ulloa, bajo su patrocinio, exploró más a fondo la región y confirmó que Baja California era una península y no una isla, como se creía en ese momento. Los viajes de Hernán Cortés en Baja California fueron parte de la búsqueda de nuevas rutas comerciales y riquezas, pero la colonización efectiva de la región no ocurrió hasta mucho después, en el siglo XVII, con las misiones jesuitas. En 1540, Cortés retornó a España, donde falleció 7 años después, el viernes 2 de diciembre del año 1547, cuando pensaba volver a sus posesiones americanas. Su muerte se produjo en una casa-palacio en Castilleja de la Cuesta que pertenecía al jurado don Alonso Rodríguez, amigo de Hernán Cortés, en la que el conquistador residió hasta su fallecimiento. Recibió sepultura en el cercano monasterio de San Isidoro del Campo, en la cripta de la familia del duque de Medina Sidonia, bajo las gradas del altar mayor, con un epitafio que le dedicó su hijo Martín Cortés, segundo marqués del Valle. El epitafio decía: «Padre cuya suerte impropiamente aqueste bajo mundo poseía, valor que nuestra edad enriquecía, descansa ahora en paz, eternamente. Martín Cortés». Los restos mortales de Hernán Cortés fueron inhumados 9 veces. Esto se debió, en parte, porque en su testamento cambió varias veces la ubicación del lugar en donde deseaba reposar. Actualmente, sus restos descansan en el lugar que eligió en su juventud para ser sepultado, el Templo del Hospital de Jesús Nazareno, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, edificio que en 2015 estaba abandonado y necesitado de restauración. Hernán Cortés es considerado una de las figuras más controvertidas de la Edad Moderna. Su ambición y sed de aventura lo llevarían a cambiar el curso de la historia en el Nuevo Mundo. Esperamos te haya gustado esta breve biografía y que sirva para motivarte a conocer más de este enigmático personaje. Si te gustó el video, regálanos un like, comenta y comparte para poder crear más material. Gracias. Hasta la próxima.